Oficialmente comenzamos una aventura épica por Asia. Nos encontramos en el país del K-pop, los idols, la moda y la belleza. Aquí, chicos, miren, con este increíble edificio de fondo arrancamos la aventura del día de hoy. Esta torre que están viendo es el edificio más alto de Corea del Sur, el Lotte World Tower, con aproximadamente 550 y pico de metros. Por aquí les va a estar saliendo la cifra exacta. Dicho esto, chicos, bienvenidos a Corea del Sur. ¿Qué onda, bichos? Para arrancar la aventura y ponerlos en contexto, hemos arrancado la aventura en la capital de Corea del Sur, Seúl. Aquí a mis espaldas tenemos uno de los monumentos más importantes de este país. Esta gran puerta que ven acá se llama... Bueno, no sé si la pronunciación está bien, chicos, pero la puerta Sunmyeonmun. Esta era una de las puertas principales de la muralla de la ciudad de Seúl. Esta solía ser una fortaleza importante entre los años 1392 hasta los años 1910. Su nombre significa Puerta de Honor de la Propiedad. Aunque entre la población de Corea del Sur, pues popularmente le llaman así, Puerta del Sur. Así que bueno, este es el spot correcto para darle unos cuantos datos generales de Corea del Sur. Pues miren, oficialmente el país se llama República de Corea, pero todos le dicen Corea del Sur. Tío Frank, ¿a dónde se encuentra Corea del Sur? Pues miren, Corea del Sur se encuentra en el continente asiático. Se encuentra en la frontera sur de la península de Corea. Limita al norte con Corea del Norte, que miren, como un dato curioso, Corea del Norte y Corea del Sur eran un solo país hasta 1945. Limita al este con el mar de Japón y al sur con el mar oriental de China. Además, al oeste con el mar Amarillo. Este país cuenta con una población aproximada de 51 millones de habitantes, de los cuales 9 millones de esta población viven aquí, en Seúl. El país tiene una superficie de 100.410 kilómetros cuadrados. Y miren, esto sí me ha parecido a mí realmente curioso. En cuanto a la religión, yo pensé que, así como en algunos países de Asia, pues iban a ser creyentes en el budismo o en el sintoísmo. Pero miren, adivinen, aproximadamente el 55% de la población de Corea del Sur son no creyentes. El idioma oficial es el coreano y en cuanto a la moneda es el won surcoreano, que aquí miren, aquí les voy a estar dejando unas tomas para que vean más o menos cómo es la moneda, que bueno, a mí cuando veo los billetes del país que estoy visitando siempre me gusta mostrarlos porque pues unos tienen unas decoraciones bastante curiosas. Un dólar estadounidense equivale aproximadamente a 1.376 wones hasta la fecha que se graba este video, que es junio del 2024. Así que bueno, hoy que ya conocen unos datos curiosos de este país, vamos a dar una vueltecita, un tour por los puntos más interesantes de la ciudad. ¡Vamos! Miren que sí, me parece realmente impresionante cómo aquí en Corea del Sur, pues además de mantener su historia y sus tradiciones, un templo como este de cientos de años de historia aquí en el centro de la ciudad, en el centro de la capital, ya que podemos ver edificios modernos por acá, otros edificios modernos aquí a la redonda, pero además de tener cientos de edificios por acá, pues eso no les impidió tener parte de su historia justamente aquí en el centro. O sea, se logra ver bastante el contraste. Un monumento que representa lo tradicional de Corea del Sur y alrededor, pues, los edificios que están representando la modernidad de este país. Realmente curioso. Pero miren, antes de arrancar el día, vamos a comenzarlo con un cafecito. Si hay algo que me he fijado que en Corea sobra, son las cafeterías. Solo para que se den una idea, miren, en esta esquina tenemos una cafetería, a la par otra cafetería y en la otra esquina otra cafetería. Pero además de cafeterías, también es bastante común ver tiendas de conveniencia como este 7-Eleven que ven por acá. También son bastante comunes encontrarse con estos que se llaman 25GS. Así que bueno, vamos a meternos por aquí para agarrar energy porque les quiero mostrar algo curioso. Entonces, miren, vamos con un tourcito rápido. Aquí encuentran casi que de todo, comida para precalentar, uno que otro vino. Encuentran, bueno, comida así como nigiri y otras cositas. Ya si quieren una cervecita, alguna sodita por acá, como una tienda común y corriente. Pero lo curioso que les quiero mostrar es, espérenme que esta volada no sé cómo se abre. Aquí está. Miren, chicos, aquí en Corea del Sur venden unos vasitos de hielo como este. ¿Y eso qué? Balma, es como un... Supongo que le echas agua caliente porque dice hot. Y de Hershey. Pero bueno, miren, les quería mostrar este vasito de hielo que ustedes lo pueden
utilizar para lo que se les ocurra. Todo esto que ven acá son como saborizantes. Si quieren algún té, tienen este té por acá. Si quieren algo sin azúcar también. Pero yo les quería mostrar la forma más fácil de hacer café. ¿Me creerían si les digo que esto que ven acá es café? Pues lo vamos a meter en este vasito de hielo para que vean cómo queda. Va, miren aquí para que vean cómo se prepara un chocolate caliente. Adentro del vasito trae ya como un sobrecito. Pues solo vienen por acá, lo abren y lo echan en el vaso. Y ya después solamente le ponen aquí agua caliente que también te la dan en el lugar. Y ya, listo. Miren, aquí les explico, sencillito. Es que si este video no lo puedo comenzar sin un vasito de café porque ando un poquito de jet lag. Va. Es que si es un vaso así, de puro hielo, abrimos aquí, este vendría siendo como el café, como un jarabe, ¿va? Solamente lo echan por acá y ya, tienen cafecito helado. Pues voy aquí, espérate, lo voy a tapar. Y aquí lo tengo que batir, ¿no va? Un vasito helado. Y bueno, y así de fácil tenemos un cafecito helado para arrancar el día, así que démosle. Está amargo como me gusta. Do you wanna escape without ending the night? We could drive through all of the city lights, or we could find a two-song place, just you and I. That'd be nice. Miren, que aprovechando les quiero mostrar una de las cosas también curiosas que me encontré por acá. Esta sombrilla gigante en medio de la calle. Se estarán preguntando qué está haciendo ahí. Pues bueno, les cuento que el gobierno es quien las coloca. De hecho, hay casi que en cada esquina. Hay una por acá y no sé si logran ver ahí al fondo que está la otra. Y es que bueno, ahorita el sol ha caído un poco, pero cuando el sol está en su máximo punto, o sea, que está calurosa la situación, se utilizan para que las personas, mientras esperan que el paso peatonal se ponga en verde, pues se ponen debajo de la sombrilla para protegerse del sol. También sirve para protegerse cuando los días están bastante lluviosos y pues así las personas se ponen abajo de esas sombrillas y así no se mojan. Eso sí, son cositas que son detallitos así pequeñitos que me parecieron curiosos de aquí de Corea del Sur. Dicho esto, vénganse conmigo porque les voy a enseñar un poco de cómo es el metro aquí en esta ciudad. Vamos. Under these lucid dreams, I'm not just a visionary. It's all making sense to me. Not a basic, ain't no ordinary. Pues bueno, miren, la forma más sencilla y fácil de movilizarse por toda la ciudad de Seúl es utilizando el metro. La recomendación que les tenemos con Sofía es que adquieran esta tarjetita que tienen por acá, que miren, estas se llaman tarjetas T-Money. Las pueden encontrar en cualquier tienda de conveniencia como 7-Eleven. Ahí preguntan, ¿tienen una tarjeta T-Money? Y van a ser así, o puede ser este otro diseño, o este otro diseño de perrito. O sea, están bien bonitas. Eso sí, se las venden sin saldo dentro. O sea, ustedes tienen que venir a estas máquinas que ven acá y recargarlas en efectivo con tarjeta. Y aquí ponen el monto para que les expliquen un poquito. Miren, agarran la tarjetita, la ponen. Y luego le dan que quieren recargarla. Ajá. Ya después le salen los montos a recargar, le ponen ahí la cantidad que ustedes consideren necesaria para hacer su viaje. Uy, como que esta máquina tiene mal el táctil. Bueno, ahí les pregunta si quieren, ¿están seguros que lo quieren recargar los 1000 wones? Le dan que sí. Y pues ya solamente meten aquí el billete. Y ya, listo, sencillito. Por ahí creo que les va a dar el vuelta en caso pongan más dinero. Y aquí en este momento se le está haciendo la transferencia a su tarjeta que está acá. Ya cuando le salga esto significa que está ready. Con aproximadamente 288 estaciones de metro que cubren un total de 311 kilómetros. El metro de Seúl se ubica entre uno de los mejores de todo el mundo. Funcionando, escuchen bien, 18 horas ininterrumpidas. Este empieza aproximadamente a las 5:30 de la mañana y termina a la 1 de la madrugada. En cuanto a la frecuencia de los metros, pues miren, esto depende de la estación y también la hora del día, pero varía entre los 2 a los 10 minutos. Cuando uno visita otros metros en otros países, es simplemente un metro que pasa sobre la parte subterránea y no tiene nada más. Muchas de estas rara vez tienen algo más que ofrecer, como alguna tienda así de vez en cuando, alguna máquina expendedora, alguna cafetería en raras ocasiones, pero les cuento que la del metro de Seúl es completamente diferente. De hecho, creo que nunca había visto un metro como este en el mundo, porque les cuento que cuando uno toma las gradas que lo llevan hacia la parte subterránea es otro mundo diferente. Es como que si ustedes se internaran dentro de una ciudad subterránea que con
continúa expandiéndose conforme ustedes más se internan en el metro. De hecho, ahorita donde nos encontramos parece como si fuese un centro comercial. Tienen unas pantallas por aquí, tiendas de conveniencias por acá, ventas de incluso hasta de comida callejera. Venden aquí, bueno, una cafetería, hay hasta farmacias, hay aquí loterías. Otra cosa que sí me he fijado es que en diferentes estaciones pues uno puede encontrar fácilmente venta de ropas. Pueden encontrar también ropa de segunda mano o ropa bastante bonita. Pues la pueden encontrar casi en cualquier estación de metro. O sea, eso sí me pareció sorprendente, la cantidad de negocios y emprendimientos que hay por acá. Y pues toda la vida que se desarrolla aquí. O sea, todo esto que están viendo en pantalla, chicos, se encuentra abajo. Todo lo que hemos conocido de la ciudad de Seúl se encuentra aquí arriba, pero aquí sin duda es otro mundo. No sé qué opinas vos, Sofita. Le estaba comentando aquí a los chicos que realmente el metro de Seúl, o sea, yo nunca había visto, como te lo digo, un metro tan diferente. O sea, cuando uno baja las gradas que te llevan al metro, pues es como que vos bajes a otra ciudad subterránea. Sí, muchas de las estaciones son bastante grandes y como si tuvieran un mercadito o centro comercial ahí mismo. Entonces, pues no sé, o sea, interesante porque es algo que nosotros no solemos ver en todos lados. Sí, porque de hecho en algunos metros solamente es eso, o sea, vos bajás y te subís al tren, al metro. O a veces, Sí. de vez en cuando, en raras ocasiones hay alguna venta de alguna cafetería, pero en raras ocasiones, o sea, casi siempre es eso, al mandado, pero aquí La mayoría, la verdad, tienen como un centro comercial, sí. que farmacias, donde venden ropa, accesorios, comida y así. Pero miren, todavía les tengo una sorpresa y esto ha sido una de las cosas que me ha sorprendido, me ha dejado con la boca abierta del metro de Seúl. Se los muestro ahorita. ¿Y quieren saber por qué el metro de Seúl es uno de los mejores del mundo? Pues miren lo que tenemos aquí a mis espaldas. Una réplica exacta de la Fontana di Trevi de Italia, ¿se imaginan? Algo así abajo de la tierra. Yo cuando leí que había algo así en el metro de Seúl no me lo creía, así que tuvimos que venir a comprobarlo en carne propia. Y sí, de hecho, pues miren, muchas personas toman este lugar como un punto turístico en su visita a Seúl. Aquí estaba un grupo de turistas que pues no perdieron la oportunidad en tomarse la foto de recuerdo y aquí agarraron a Luisini como fotógrafa. Así que solamente para que se hagan una idea de lo grande que es el metro de Seúl, además de tener todo lo que les acabo de comentar, qué tiendas, qué ventas de ropa, qué tiendas de souvenirs, qué ventas de comida callejera, qué tiendas de conveniencia, lo que se imaginan está aquí abajo. Prácticamente vendría siendo como otra ciudad, solamente que subterránea. Dicho esto, sigamos conociendo un poquito más de Seúl, a ver con qué otra cosa nos puede sorprender, así que vamos. Pues miren, ya en posición les muestro un poquito de cómo es el metro. O sea, es bastante extenso. Todo esto que ven acá es un pasillo de espera. Y miren, les quería mostrar para que vean este vidrio que ven acá. Es como que lo ve Bob Balmo, como un... Espérate que se me ha ido la palabra. Sí, no, espérate, es como una defensa, como... Ajá, miren, yo algo así lo miro. Es como, esto que ven acá es como una pared de cristal. O sea, el metro pasa detrás de esa pared de cristal. Son como unas puertas de cristal que se abren cuando el metro viene. De hecho, esa musiquita que se escucha de fondo es que el metro ya viene. Pero lo han puesto aquí como medida de seguridad por si hay una persona que salte y atente contra su vida. Pues lo han puesto más que todo por eso, como protección. Así que, hombre, vamos a adentrarnos al metro para ver cómo está la cosa. Bueno, ahorita que hemos entrado no está. ¿Y la Sofi? La dejamos, dije yo. Miren, chicos, ahorita soy casi la única persona que va hablando en el metro, pero así como el metro de Japón es bastante silencioso, ¿va? Porque no me dicen nada, bicho. Ok. Vamos a guardar un poquito de silencio porque está silenciosa la cosa. Bueno, miren, siguiendo con el recorrido, aquí a mis espaldas tenemos la estatua del Gangnam Style. Tío Frank, ¿qué es el Gangnam Style? Pues es bastante raro que no lo sepan, pero para las personas que no lo saben, pues miren, como dato curioso, la canción del Gangnam Style fue el hit que dio a conocer a nivel mundial todo esto del K-pop. Tío Frank, ¿qué es el K-pop? Pues en palabras resumidas, es el Korean Pop, que vendría siendo como el pop coreano, que es un auge en la actualidad. Si ustedes le preguntan a la chaviza, alguna chica,
entre los 12, 11 años hasta los 25 por ahí, le preguntan ¿qué es el K-pop? Pues les va a responder. En pocas palabras, estos grupos de K-pop son pequeñas agrupaciones o grandes agrupaciones también de chicos y chicas. En su mayoría son grupos bastante grandes de 10 en adelante. Entre los más conocidos está BTS, EXO, Blackpink, que es un grupo de chicas. Bueno, esos son los que yo me puedo. Déjenme en los comentarios si se pueden algún otro grupo más. Pero ya si hablamos del Gangnam Style, en el 2012 sí se conocía del K-pop y todos estos grupos, pero no tanto hasta que esta canción salió a la luz. Para darles una idea, en el 2012 fue el video más visto de todo YouTube y en la actualidad, en el 2024, todavía sigue siendo uno de los más vistos, posicionándose en el puesto número 11. Para los que se preguntan quién es el artista de esta canción, pues es PSY. Y bueno, para la gente que es de Latinoamérica, para que me entiendan qué tanto auge tuvo este señor, pues vendría siendo como el Daddy Yankee si hablamos de reggaetón. Pues PSY es así como el papá, digamos, como el papá de los pollitos, como la persona que dio a conocer todo esto del K-pop. Y pues hay grupos sí que son más famosos en la actualidad, pero siento que si esta canción no hubiera reventado, pues todo esto del K-pop no hubiera sido tan así mediático como lo fue en la época. Es por eso que en el barrio de Gangnam, que por eso se llama Gangnam Style, que significaría como estilo de Gangnam. Gangnam es un barrio aquí de Corea del Sur y este monumento del Gangnam Style lo han puesto justamente en el corazón de este distrito. Para los que se preguntan por qué las manos están así, pues las manos se ponen así porque el paso viral, el paso que hacen en toda la canción, ponen las manos así y hacen así como un paso de caballito. Pues es por eso que tienen así las manos como cruzadas. Bueno, miren que está lleno. No me va a alcanzar el espacio para hacerlo allá enfrente, pero si esos señores del fondo bailan, yo también. Todos que miren, está lleno, qué vergüenza. Pero esto va por los chicos de EXO, esto va por BTS. Espérate, que no me sale. Así. Bueno, chicos, ya pasé. Sí, espérate, faltó ese. ¿Cómo era, Sofi? Bueno, Sofi me está dando las instrucciones tras cámara. Y que la Sofi la hace bien. Dale, quiero ver. Ya basta, demasiado. Pasé mi minuto de vergüenza por ustedes, chicos. No sé cómo voy a hacer en la boda, Sofi, porque tengo dos pies izquierdos, pero... Vamos a practicar. Sí, el Gangnam Style. Sí, me voy a hacer ese paso. No, hombre, no es mentira. No era el único loquillo que estaba bailando. Aquí la gente viene y baila bajo las manos. Así es el estilo. O sea, aunque no se pueda en el paso como yo, pues la gente viene aquí sin pena para tener el videito de recuerdo. Vamos a ver si aquí estos chicos bailan o no bailan. Dale, Valmochate, el Gangnam Style. Hoy ya estamos en vivo para Canal 4. Y que no podía hacer un video de la ciudad de Seúl, el país del K-pop, sin mostrarles algo 100% de K-pop. Esto que ven a mis espaldas es una estatua que da el inicio al famoso K-Star Road, un camino con 17 estatuas de este osito que ven por acá, pero cada una es de una de las bandas de K-pop más conocidas actualmente en todo el mundo. Así que bueno, miren, lo han decorado bien bonito, sí. K-Star Road dice por acá. Aquí donde ven, pareciese pequeño, pero es bastante largo todo este camino por allá. Van a encontrarse ositos como este y cada una pertenece a un grupo de K-pop. Por ejemplo, aquí nos encontramos con este que se llama 4 Minute. Aquí tenemos la siguiente, la de Super Junior. Esta es una banda que sigue en la actualidad potente, pero es de los más, sí, entiendo yo que es de los más, como de los más veteranos en el mundo del K-pop, ¿va? Para las fans de Super Junior, así es. La estatua de ellos aquí en el... que te ponen en los comentarios que ya no hay nadie fácil. No, tienen que haber en los comentarios fans de Super Junior. Para los que querían ver la estatua de Super Junior en el paseo del K-pop, pues es así.
Esta de blanco y negro, la chaviza sí se le puede dar a TVXQ. No creo que la chaviza se los pueda, si Son viejos son también. viejitos. Ah, bueno, pues los que O son. sea, para mí sí son viejitos. Sí, para mí son viejitos, imagínate para la chaviza. Sí, puede ser que los conozcan o puede ser que no. Pero, saluditos a los fans de TVXQ. Si hay alguien viendo el video que le guste su music, saluditos. Miren este. Creo que este ha sido mi favorito. Lo han diseñado bien bonito, este de Infinite. Chicas, o bueno, también chicos, ¿han escuchado esta banda? Miren que con este sí también me quería tomar una foto con el osito de BTS. No sé si se acuerdan, a las personas que son seguidores que ya tienen rato viendo los videos, pues hace unos 3-4 años fuimos a un McDonald's cuando salió la promoción del BTS Meal y es ahí donde pusimos la canción de que todos se... ¿Cómo era? Ah, sí, que todos sepan quiénes somos. Todos se enteren quiénes somos. Smooth like butter, like a criminal undercover. Going Ah, pues para todas las personas que apoyaron ese videíto, les quiero mandar un saludito aquí desde el osito oficial de BTS en Corea del Sur. Un fuerte saludo a todas las personas que apoyan a BTS y no solamente BTS, sino que a EXO y todos estos grupos de K-pop. Fotito de recuerdo desde el osito de BTS, editor ahí, tome la foto y nos pone ahí una canción de Butter. of ambition to praise you. Don't need permission cause I already know what I'm missing. And you're always listening. Don't need to validate anything. You're at the greatest. I just wanna idolize. Wanna be you. I'm safe under embrace. Y hemos llegado a la estatua del grupo favorito de Luisini, EXO. Ella es una verdadera EXO-lel. No se dice que siempre lo decimos mal. ¿Y cómo se dice? Eso es. EXO, ella es una verdadera EXO-L. Así que bueno, vamos a hacerle unas pruebas que solo No. que solamente sabe una verdadero ¿Y vos qué EXO-L. vas a saber de eso? Tampoco. No, tampoco, creo que es mucha. No, ¿qué significa ese corazón? El logo de El lo- y este otro círculo. también. Y ese uniforme. Creo que la primera era de equipo. Ajá. Bueno, aprobada. Obvio, si para vos que no sabes. Así que bueno, yo creo que me voy a tomar la respectiva foto de recuerdo y la voy a estar poniendo en Instagram, así que ahí le dan su like, chicos. Bueno, miren, el siguiente destino al cual los he traído, este hermoso palacio que ven al fondo es uno de los puntos turísticos más visitados de todo Seúl. Este que ven acá es el Palacio Cheondeokgung. En Seúl hay aproximadamente 5 palacios similares a este, pero leyendo algunas reviews en internet me entero que este es uno de los más visitados y también se dice que es uno de los más bonitos. Así que, dicho esto, vamos a darnos un tourcito para conocer un poco del Palacio Cheondeokgung, a ver con qué nos sorprende. Vamos, pues miren, para los que se preguntan, el precio por entrar a un palacio como este tiene un costo de 3.000 wones por persona. Justamente a un costado del palacio hay unas maquinitas como este donde los pueden adquirir. Miren, como dato curioso para que se den una idea de lo importante que es este palacio para Seúl, este es uno de los sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y pues miren, ya estando aquí muchos se estarán preguntando, tío Frank, ¿este palacio qué era? ¿Para qué servía? ¿Qué función tenía? Pues miren, el Palacio de Cheondeokgung es el mejor preservado de la dinastía Joseon de Seúl. Tío Frank, ¿qué es una dinastía? Pues en palabras sencillas para que todos entendamos, la dinastía Joseon fue un reino coreano que duró aproximadamente 5 siglos. Este palacio solía ser el lugar de la familia real y también el lugar donde se tomaban decisiones importantes para el país. El palacio originalmente se erigió en el año 1405, pero como la mayoría de palacios de Seúl, se destruyeron en la ocupación japonesa, pero este se reconstruye en el año de 1610. Desde esa fecha, este palacio ha sido testigo de 13 reyes a lo largo de 300 años de historia. Miren, hemos llegado a una parte importantísima de este palacio. Todo esto que ven acá es lo que le llaman el salón principal. Aquí se realizaban coronaciones. Miren, de hecho, esto que ven acá es el trono. Y qué curioso, atrás del trono hay una especie de dibujo con 5 montañas. Además de eso, tiene el sol y la luna. Donde ven esta imagen es porque ese lugar era, digámoslo así, donde se sentaba la realeza. Más bien, ahí solían estar los reyes. El sol representa al rey y la luna representa a la reina. Miren, qué curioso que paseando por este palacio nos encontramos estos orificios que ven acá. Uno puede estar pensando, tío Frank, ¿qué está haciendo un hoyo abajo del palacio? Pues les cuento que esto es un ondol. Para los que se preguntan qué es un sistema de calefacción coreano que, bueno, anteriormente se solía utilizar para, pues, mantener calientito el suelo del palacio. Para explicarles un poco cómo funcionaba, pues en la parte de abajo la gente recolectaba la leña y la ponía como en unas especies
especies de caldera que solían estar justamente abajo del palacio y con eso mantenían el piso calientito, o sea, con calefacción. En la actualidad aún hay algunas casas coreanas que todavía utilizan este sistema de calefacción Ondol, que miren qué curioso, que a pesar de que no es tan actual, tan moderno, aún lo siguen utilizando en algunas casas de Corea. Así que si se preguntaban cómo mantenían el suelo calientito, el palacio con calefacción, pues utilizando el método Ondol. Pero chicos, miren, otra de las experiencias que me parecen bonitas aquí es que, bueno, como estamos en una zona bien tradicional coreana, pues muchas chicas, bueno, no solo las chicas, sino que también los chicos se animan y se rentan un traje tradicional que este se llama Hanbok. Espero estarlo pronunciando bien, pero ustedes, chicas, se pusieron un traje de esos. Sí, se ve. Sí. Lástima que no sabemos a dónde los. Yo sí cerca, pero la verdad es que yo no, porque mucho calor. Eso Y sí, dicen que esas cosas dan calor. estamos a unos deliciosos 30 grados. Y bueno, miren, siguiendo con la aventura, nos hemos venido a uno de los barrios más turísticos de aquí de Seúl. Este barrio que están viendo en pantalla, de callejones estrechos que parecen más bien un laberinto sin fin, es uno de los lugares más turísticos de toda la capital. Hoy, chicos, nos hemos venido al callejón de Ikseondong. Aquí encuentran infinidad de emprendimientos, cafeterías, restaurantes de lujo, restaurantes de barbacoa, emprendimientos de cualquier cosa que ustedes imaginen, desde venta de lentes, de ropa. Encuentran cualquier cosa que se imaginen para comer, lo encuentran acá. Pero una de las cosas que ha llamado mi atención es esto que ven acá. Leyendo en internet me entero que estas cajitas que ven acá, que parecen que tienen unas pelotitas en la parte de adentro, son unas máquinas que se supone te leen tu fortuna. Que bueno, por aquí Sofía ya le echó el ojo, ya le entendió más o menos cómo funciona. Se supone que esta monedita hay que ingresar. Pero esta moneda no es como de curso legal, ¿o sí? No, parece como una moneda de loto. ¿Va? Pero no, ¿Quiere ver aquí qué lo tiene? que no entiendes. O sea, yo creo que la metes aquí, mira, aquí tiene una flechita. Ese es de pareja, dice. Vamos a leer nuestra fortuna de pareja. Ah, era la de Balmo. Ah, bueno, se la... Dale vos, Sofía. Sofía la va... Los dos es de España. Va, démosla. ¿Y ahora? No, yo creo que girarla hasta que salga una pelotita ahí, ¿no? No, ya no. ¿Qué? Nos tragó la moneda. No, huevió. Ah, Va. no, bueno, pero trío. de tres. Va a ser de 3 y no de 2. Bueno, aquí te tiras. Vamos a ver aquí rapidito esta pelotita. Es como un huevito que me imagino adentro de tener algún papel que va a leer nuestro futuro, amorcito. Así que si dice algo del bebé, ya no te puedes oponer. Ya el destino lo dictó. Vamos a ver qué dice. Yo creo que se tiene que como romper. Ajá, No, romper, creo que ajá. Ay, mira, aquí trae como un papel. es secreto. Como que secreto. Es secreto lo que dice. Pero nosotros lo vamos a ver. Es cierto, miren, les voy a dar una pista ¿Por qué? para que vean que es secreto. Dice, miren que ahorita, como no entendemos lo que dice aquí, lo vamos a traducir. Por aquí, Luisini, la aplicación recomendada para traducir en coreano es Se llama Papago el traductor. Papago, ¿va? Aquí le va a estar apareciendo el icono para que le descarguen en la App Store. Va, ya lo tradujimos. ¿Qué dice? Dice, uy, no entiendo bien, pero dice, una pareja que pasa tiempo conmigo siempre es una persona que me da una sensación refrescante. Una persona que expresa amor, que está caliente en mi frío corazón. Uy, eso sí, mira, yo siempre ando caliente, casi Estaré siempre. feliz de recibir un amor apasionado y sin condiciones. El viento cálido sopla desde el sur y la vegetación es un placer exuberante. Con un corazón plano puedes obtener ganancias inesperadas y frutas felices, así que no puede ser mejor que esto. Aquí hay una traducción por sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice esa? Lo mismo, léala. Casi, mis frutos alegres y Sí, me dan tranquilidad. lo en mi mismo, corazón, casi. Dice, casi igual. O sea, en Y pocas dice, palabras dijo que tengamos un bebé. No, Sí. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Sí, no escuchaste, es un pequeño corazón. Bueno, dice, Julio, buena suerte con no sé, Ah, vaya, en no julio sé qué dice que lo van a significa hacer. esto. Sí, en un mes se viene la Bendy. Pero bueno, chicos, miren, prácticamente estas maquinitas te leen en un futuro. Es más como una atracción turística. Tiene un costo de 1000 wones y pues eso, básicamente es para leer tu destino amoroso. También si vos querés leer tu destino, aquí te tira como unos dibujitos, si vos sos mujer, si sos hombre o si quieres tu destino en pareja. Al finalizar, Sofía, entonces sí, Pues yo entendí que era algo bueno. que tenemos que tener ese bebé. Va.
Y miren que aquí justamente a la par nos encontramos con una banquita. Uno puede pensar que estas banquitas te dan tu peso. Bueno, de hecho sí, pero no es como para que vos te vengas y te sentes y te peses. Es más bien, miren, les cuento, como que decía Sofi, como un juego que hacen, dice. Sí, como una báscula de compatibilidad. Ajá. Entonces dice que vos te pones aquí con una persona que... ¿Con tu pareja? Ujú, y dice que tenés que pesar... La combinación de ambos pesos, o sea, de los dos, tiene que ser 123 kilogramos para que supuestamente sea una combinación perfecta. Cabales, decía una compatibilidad del yin y el yang. Así que vamos a ver. Uf, hay más que yo vengo un poquito soplado, Sofi. Así que va. Hoy ya estamos aquí en posición. ¿Cuánto pesamos, Balmo? 80, ¿Y yo? Es lo mismo. 55 y 81. 55 y 81. Eso no nos pasamos. 123, dice la Sofi. 123 decía ahí. Sí, aquí dice 130, ¿ves? 140 kilogramos, dice. Entre 130 a 140 kilogramos para ser compatible. Bueno, para que vean que no Sí, es... 80 más 81 más. Pero es que se está moviendo. 81 más 55 son 133. ¿Qué? Ah, 123. Ah, pues bueno, menos mal. 132, casi al límite. Ah, bueno, sí, somos compatibles, chicos. Menos mal. Un poquito más de comida que nos comamos ahora y Ya dejamos de ser sí. compatibles. Así cuando vengan ustedes a esta báscula de compatibilidad, vengan... Esto dice 90. Sí, cabal, pasaditos de peso, ¿no? Porque pueden salir con el corazón roto. Y bueno, miren, vamos al siguiente destino. Hoy los he traído a conocer el centro comercial Starfield. Tío Frank, ¿qué tiene de curioso un centro comercial? Si todos los centros comerciales tienen lo mismo, tiendas, ventas, restaurantes, pues les cuento que este centro comercial tiene algo realmente curioso. Pues miren, me parece bastante curioso que esto que ven acá simula ser una pista para correr. Tío Frank, ¿eso está dentro de un centro comercial? Pues les cuento que sí. Esta pista para correr atraviesa todo el centro comercial y uno puede ir a caminar y mientras va caminando en esta pista para correr, pues puede ir viendo pues todos los negocios, todas las ventas de ropa, venta de maquillaje. Sí, esto es algo que nunca me imaginé que existiera en un centro comercial, pero son curiosidades y lugarcitos curiosos que nos encontramos aquí en la ciudad de Seúl. Tío Frank, y eso era lo curioso que nos querías mostrar de este centro comercial, pues esa era una cosa, pero lo más sorprendente de todo es una biblioteca que hay aquí adentro. Bienvenidos, chicos, a la biblioteca de Starfield. Con 2.800 metros cuadrados, 13 metros de altura, 2 niveles y más de 50.000 libros. Esta biblioteca en Corea del Sur es una de las más bonitas de todo el mundo. Así que miren, aprovechando que estamos en la biblioteca, vengo y les comento un par de datos curiosos. Muchos se preguntarán, tío Frank, ¿uno puede venir a la biblioteca y tomar un libro y pues nadie le dice nada? Si se fijan aquí, no hay una persona que vos le decís, quiero este libro y te registra, como uno está acostumbrado en algunos países de Latinoamérica, sino que aquí vos podés venir, leer tu libro y volver a dejarlo. Tío Frank, que no hay seguridad porque se pueden robar los libros, pues prácticamente ese término de robar cosas que a uno no le pertenecen, pues es bastante raro verlo aquí en Corea del Sur. O sea, eso es más que todo cultural, el respeto que las personas tienen aquí por las cosas ajenas que no son de uno, y es por eso que esta biblioteca también es un poquito curiosa porque está prácticamente sin barreras, no tiene muro, no tiene alguna pared de cristal que digámoslo así, defienda los libros o alguien que esté ahí pendiente de que nadie se lleve los libros, sino que uno puede venir libremente aquí, tomar un libro, leerlo y regresarlo sin que se tenga la preocupación de que se los vayan a robar. Pero miren, aquí viene el siguiente dato curioso. ¿Sabían ustedes que la población de Corea del Sur se encuentra entre el top 3 de países con mayor coeficiente intelectual de todo el mundo? Por lo menos en esta lista que encontré se encuentra en el número 2, solamente superado por los chicos de Singapur. Así que estos coreanos sí son inteligentes. Caminando por el barrio de Gangnam me entero que, pues bueno, yo no pensé encontrar esto, pero hay una cantidad bastante grande de clínicas que se dedican a procedimientos estéticos y cirugías plásticas. Y así como les comenté al inicio del video, Corea del Sur también es el país de la belleza. Tanto así que les cuento que sus estándares son bastante altos. Pero tío Frank, para los surcoreanos
¿Qué rasgos físicos tiene que tener una persona para ser considerada atractiva, para ser considerada bella? Pues miren, los 4 elementos principales en los que se basan pues vendrían siendo el número 1, el tamaño de la cabeza. La mayoría de los coreanos desean tener un tamaño de cabeza inferior. Cuanto más pequeño sea el tamaño, pues mejor. Otro elemento principal serían las cejas y el párpado superior. Cuanto mayor sea la distancia entre sus cejas y sus ojos, mejor. Otro factor que para ellos se considera atractivo es tener los labios gruesos. Hoy en día tener labios gorditos, llamémoslo así, o labios en forma de corazón, o labios así, como les digo, así como la carnoso, cabal, se considera atractivo. Y el último que toman en cuenta serían los dientes correctamente alineados. Sería otro estándar de belleza coreano al que pues los coreanos se adhieren. Son los dientes adecuadamente alineados. Es por eso que tanto los salones de belleza como las clínicas de cirugía estética abundan, pero en cantidades bastante grandes aquí en Corea del Sur. Y es que bueno, si muchas personas, digámoslo así, nacen con alguno de estos estándares de belleza que les desfavorecen, en el sentido que, un ejemplo, no naces con labios gruesos, pues hay clínicas que te los hacen gruesos. Es por eso que pues los surcoreanos, si nacen con algún defecto, pues hay un sinfín de clínicas para repararse, para que queden así guapuchis. De hecho, hasta si les sale una pequeña arruga, hay clínicas para eso. Si la nariz les sale panda, hay clínicas para eso. Si los dientes les nacen pandos, no pasa nada. O sea, aquí el estándar de belleza sí es bastante alto, no solamente hablando facialmente, sino que también del cuerpo. Para los surcoreanos, el tener un cuerpo delgado también es un índice de belleza. De hecho, ahorita aquí íbamos caminando, me encontré unos chicos que andaban ahí haciendo ejercicio, trotando, poniéndose en forma. Y pues, al ser un hábito el correr para mantenerse así esbelto con el cuerpo delgado, les cuento, Corea del Sur es uno de los países menos obesos de todo el mundo. Es decir, que sus ciudadanos, pues sí, me parece impresionante, o sea, la seriedad con lo que se toman esto de la belleza. Pero es que sí, yo me pregunto cómo no ponerse delgado y en forma con aceras de este tamaño. De hecho, miren, aquí les voy a mostrar un poco de las estadísticas de los pasos diarios que yo daba estando en El Salvador. Y si se fijan, el primer día solamente puse un pie en Corea del Sur y miren cómo subió la estadística. Dimos casi 20,000 y pico de pasos en un solo día. O sea, siento yo que la ciudad está también construida para que uno camine. Entonces, realmente tiene que caminar para llegar a su destino y así involuntariamente adelgaza. Pero miren, es aquí donde viene algo contradictorio. Sí, son personas que se preocupan por su belleza, que la cara la tengan bonita, que el cuerpo delgado. Pero miren, les cuento, Corea del Sur está posicionado como uno de los países más alcohólicos de todo el mundo. Incluso beben más alcohol que los rusos. Eso sí me pareció impresionante porque y también un poco contrastante a la vez, porque como una población que se preocupa por su aspecto físico no se preocupa por su salud interna, o sea, llamémoslo así. Tanto así que para quienes no vieron el video anterior, les cuento que nosotros veníamos llegando aquí a Corea del Sur y pues se nos pareció un amigo ahí un poquito pasado de copas. Aquí les dejo el clip. Handsome boy. Thanks. Oh. Really? Oh, really? Do you think so? Welcome to Korea. And How many beers have you drunk? how long? Yeah. 2. 2? One. 소주. 둘. Oh, it's 2 okay. bottle. 2 bottles. Oh, Ah. it's okay. Okay. So it's been a party night today. Why not today? O sea, pero todo lo que les comento es un estándar de belleza para los dos géneros, o sea, no solo para las mujeres, sino que también para los hombres. Tanto así que los hombres utilizan el mismo, si no es que más maquillaje que las mujeres. Cuando uno ve vallas publicitarias, incluso uno puede ver publicidad dirigida hacia los hombres para que utilicen diferentes marcas de maquillaje. Algo que sí me pareció curioso. Oh no, beautiful nightmare. 더 끌리고 있어. Beautiful nightmare. I don't wanna lose myself again. 이게 사랑일까? Here we go. 난 널 바라보고. Bueno chicos, miren, para continuar con el tour, ustedes saben que a mí me gusta traerlos a lugares bonitos para ver el atardecer. Y es que si yo soy del pensar que para apreciar una ciudad, lo mejor posible tiene que ser de las alturas. Así que para eso los he traído a conocer la Torre de Seúl, o popularmente conocida como la Torre N o la Torre de Namsan. Para llegar hasta la cima, les cuento, nos hemos venido a este lugar que se llama Cable de Namsan, algo así. Por aquí les va a estar saliendo el nombre exacto porque no lo recuerdo, pero de aquí tomamos una góndola hasta la cima. Pues bueno, miren, en cuanto a los precios, si ustedes compran
compran solamente un tramo, tiene un costo de 12.000 wones. Y si ustedes compran los dos tramos, el de subida y de bajada, les cuesta 15.000 wones. Ya después de adquirir su entrada en la taquilla, pues ya se suben a la góndola. Y desde la base de la montaña hasta la cima, hasta la Torre N, pues son unos 5 minutos en la góndola, donde pueden ir apreciando el atardecer y las vistas de la ciudad. Pero miren, hoy sí ya nos encontramos justamente en la base, o sea, son como, sí, yo le calculo como unos 5 minutos caminando para estar en la torre. Pero miren, les cuento, para quienes quieran ahorrarse este tramo de subir en la góndola, son como unos $10 aproximadamente. Les cuento que desde la base de la montaña pueden subir, no sé cuántos escalones serán, pero se ven que son una cantidad bastante abrumadora, asusta de hecho. Pero para los que estén así un poquito con ganas de hacer ejercicio, pues pueden subir todos los escalones. Vienen aquí hasta allá, hasta la cima de la torre, que ya la tenemos aquí, como a unos 4 minutos subiendo este último peldaño de escalones. ¡Ey, no, hombre! Miren, justamente antes de llegar han puesto, bueno, es que esto sí está en todos los lugares turísticos, pero hoy la Sofi no quiso traer un candado para mí. No Se sabíamos, compran. no es que no quiso. Aquí No venden. sabía. No quiso dejar nuestro amor aquí enmarcado, Pero es que allí ni porque vamos a tener un bebé. la gente se lo va a creer. Sí. No les crean. De broma en broma, dice el dicho, la verdad se asoma. Y hoy sí, miren, aquí oficialmente a mis espaldas tenemos el ícono de Seúl, la Torre Namsan. Abierta al público en 1980 y con una altura de 236 metros, esta torre de comunicaciones es un ícono de la ciudad de Seúl, ya que desde aquí pueden tener una vista casi que 360 de toda la ciudad. Así que bueno, para los que son amantes de estar viendo atardeceres y paisajes desde las alturas, pues esta visita no se la pueden perder. Bueno, y para los que quieran ir aún más arriba, les cuento que ustedes pueden ir al observatorio, que es este que ven por acá, pero les va a costar 21.000 wones. La vista sí va a ser un poquito más alta, y también aquí hay restaurantes para quienes quieran ir a comer con una vista como esta. Nosotros pues les cuento que andamos ya en modo ahorrativo, pero para quienes quieran ir a echarse una cena pues romántica hasta allá arriba, pues lo pueden hacer. Eso sí, estaba leyendo que incluso hay que hacer reservaciones, así que ojito con eso. Bueno, miren, pues honestamente yo pensé que la Torre de Seúl iba a ser eso, solamente una torre en la cima para ver el atardecer, pero vengo y me doy la sorpresa que también este lugar es una especie de parque. Uno puede venir aquí a caminar, a tener alguna cita romántica, hay muchas banquitas donde la gente se puede sentar para caminar, pero la parte más llamativa es sin duda esta que están viendo en pantalla, que estas son una grada donde la gente se sienta a apreciar el atardecer. Nosotros llegamos justo a tiempo, así que yo no digo más, lo voy a estar dejando aquí con unas tomitas que hicimos del atardecer, porque la verdad sí, la ciudad, créanme que no es mentira cuando les comenté que les decía que se miraba casi que 360 y toda la ciudad se logra apreciar desde acá. Así que yo me callo y los dejo con estas tomas del atardecer. ¡Vamos! Bueno, miren, y les cuento que casi termina el día, así que los he traído a un lugar donde la mayoría de personas, más que todo un fin de semana, se vienen a ver el atardecer. Este lugar, chicos, que están viendo en pantalla se llama Tukseonhangan Park. Espero estar pronunciándolo bien, aunque seguramente con mi pronunciación coreana creo que lo he dicho mal seguramente, pero bueno, para que se den una referencia, es un parque o un área de entretenimiento donde la mayoría de personas vienen a pasar un momento con su familia, con sus amigos. Miren, primeras impresiones, me he fijado que hay gente que se viene a echar los tapis por aquí. Hay gente que ya lo vi con el juguito de tamarindo, con la respectiva cervecita, pero también varias personas aquí ponen su tienda de acampar en la grama, una toallita también para sentarse y estar viendo aquí el atardecer. Algo que sí decora bastante el paisaje, pues son los edificios al fondo y este bonito río que pasa por acá. Pero se preguntarán, tío Frank, ¿normalmente está así de lleno? Pues miren, más que todos los fines de semana, pero hoy hay algo especial. Estábamos nosotros ahí scrolleando en TikTok y nos dimos cuenta que el día de hoy va a haber un show de drones. Es por eso que miren, el parque está reventando, está completamente lleno. Y miren, pues yo honestamente nunca había visto un show de drones, así que se llegó la noche. Vamos a esperar a que anochezca un poquito más y lo voy a estar dejando a continuación de cómo más o menos estuvo este show, que promete que va a estar con todo. Así que no, hombre, démosle.
Pero bueno chicos, nosotros terminamos la aventura coreana del día de hoy. Primeras impresiones de Seúl, la capital de Corea del Sur. Una bonita ciudad futurista y que sin duda me ha dejado sin palabras. Pero hora de despedirnos. No se pierdan los siguientes videos que vamos a estar haciendo de Corea del Sur porque van a estar interesantes. Yo me despido, pero sin antes recordarles que si ustedes aún no se han suscrito al canal, no olviden suscribirse, no les va a costar absolutamente nada. E igual si ustedes no han dejado su like, no olviden dejar su like. Así que bueno, dicho esto, nos vemos en la próxima.